Bienvenidos a un programa más de este podcast, Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Y en esta ocasión nos acompaña Aniceto Peña y también Eric Torres. excelente, pues bienvenidos y vamos a comenzar a estudiar, a escudriñar la palabra. Ahora nos ubicamos en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo, a partir del versículo 39, ¿verdad? Si tienes tu Biblia en la mano, pues ábrela. Y si no, pues apunta, ¿verdad? Todo lo que hacemos está basado en la Biblia. Todo lo que estudiamos en este podcast, no en un reglamento, no en una religión, sino en la palabra que el Señor dejó instituida, ¿verdad? Hace milenios y que sigue siendo vigente. Es un tema muy interesante cómo dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo hay líderes, hay gente que está a cargo de algún ministerio, gente que tiene algún llamamiento, ¿verdad? Pero recordemos que todo eso lo da el Padre. No es porque se somete a una votación, no es porque tú seas muy bueno, o sea, son llamados del Señor. Eso lo otorga, ¿verdad? Igual los dones, ¿verdad? Dice que el Espíritu es el que los da con liberalidad. Entonces el llegar a esa posición no es algo, una jerarquía que te da un gafet de membresía y que te permite tener poder. No es por ahí. Y a veces caemos en esa ceguera espiritual de creer que por mi experiencia, por mi conocimiento, por mi capacidad económica, porque yo tengo más estudio, porque yo soy el que sabe, porque lo que quieras y gustes, ¿verdad? Que está contrario al Espíritu, creemos que nos merecemos y que nosotros, entonces, versículos como estos nos aterrizan, son frontales y nos ayudan a romper a veces nuestro punto de vista, nuestro juicio, ¿verdad? Como comentábamos en el capítulo anterior, ¿se lo has visto? Ahí está. Y es importante que no caigamos en esos excesos, ¿no? Entonces, Cheto, ¿me ayudas a leer el versículo 39, por favor, del capítulo 6? Muy bien. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea, suena incluso hasta gracioso, ¿verdad? Suena hasta paradójico, pero a veces caemos en eso. O sea, el ciego está cumpliendo una función de guía, porque dice guiar a otro ciego. Esa persona, por voluntad propia, porque lo designaron, por lo que sea, está cumpliendo una función de guiar. El ciego, bueno, a mí me ha tocado estar con personas así. Ellos necesitan, cuando tú lo guías, tomarte de la mano o del hombro y van. Entonces hay ese contacto y te tienen esa confianza, y a donde tú lo lleves, él va. O sea, me tocó incluso cuando estaba estudiando en aquellos años en la Facultad de Comunicación. La Facultad de Comunicación está en el cerro, literal. Entonces son desniveles y el edificio 1 está acá, el edificio B, y son escaleras y escaleras. Entonces ahí yo tenía un compañero que era ciego, y él, pues imagínense, si para uno a veces cansado y que la rampita y que la escalera y que, pues para él era un reto, ¿no? Pero él cuando te confiaba, la manera, oye, ¿vas para el edificio B? Sí, ponía tu mano en el hombro, iba con confianza, no iba con miedo. Y había, créanme, que escalones y desniveles, pero iba con una confianza normal. Ya nomás le decías, oye, ahorita un escalón, normal, pero no iba despacito, ni temblando, ni nada. Entonces, cuando estemos en esa posición que el Señor nos haya otorgado, que la gente nos tenga esa confianza de pedir consejo, de pedir oración, de enseñanza, la función que estemos desarrollando, no vayamos a caer por nuestra carnalidad, por nuestro orgullo, por nuestro lo que sea, en esa ceguera espiritual de llevarlos por un camino que los va a hacer tropezar, porque es lo que nos está diciendo. O sea, un ciego no caerá en ambos en el hoyo. O sea, es lo que va a terminar pasando. Sí. No necesitas ser un científico experto en física cuántica, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Es una pregunta retórica, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, son situaciones que estamos expuestos, ¿no, Eric? O sea, independientemente de la función que cumplamos en la iglesia. Sí, mira, yo este versículo me gusta mucho porque yo le llamo personalmente, no sé si sea así, A ver. a lo mejor me equivoco, pero yo le llamo la parábola más corta
que enseñó el Señor Jesús. Sí. Digo, muy largo el nombre. Está más largo el nombre que el versículo, que la parábola. Que la parábola. Porque tenemos por otro lado, por ejemplo, la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, también en el libro de Lucas, bien larga, ¿verdad? Cada uno de los versículos, edificante, mucha enseñanza, igual. Pero lo que a mí me impacta es que en un versículo el Señor te da una parábola y te da mucha enseñanza en un solo versículo. Y aquí, por ejemplo, las características de una parábola son que hay personajes y que hay una historia, ¿verdad?, que nos trae una enseñanza espiritual a nuestras vidas. En este caso vemos dos personajes que son dos ciegos, y vemos también una situación que nos trae una enseñanza, como lo que ahorita tú estabas ahorita desentrañando la enseñanza de ese versículo, ¿verdad? Lo traías de una manera muy cotidiana, muy entendible para todos nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa enseñanza que ahorita nos diste. Y entonces vemos aquí esta parábola, ¿verdad?, en la que son dos ciegos que obviamente tuvieron una vida, que crecieron, algo aprendieron, como tú ahorita lo decías, ¿verdad, Redu? Ellos de alguna forma aprendieron a andar caminando, pero a fin de cuentas no veían. O sea, alguien que sí ve los tenía que guiar. Claro. Pero estos dos ciegos, ¿verdad? Pues definitivamente, tal vez uno pretendía guiar al otro, pero definitivamente ellos iban hacia un lugar hacia donde no sabían que iban a ir allá, ¿verdad? Y prácticamente pues se engañaban uno al otro, ¿verdad? Porque no podían ellos ir a otro lugar más que al hoyo. Exacto. O sea, el Señor Jesucristo lo pone así, como ahorita veíamos la pregunta retórica, ¿verdad? Va hacia allá. Exacto. Y lo mismo sucede, ¿verdad?, en el caso del mundo, de la gente, o en el caso, por ejemplo, mío, cuando yo no conocía al Señor, hacia allá me dirigía. Y yo escuchaba a otras personas hablar de Dios de una forma equivocada, y para mí Dios era alguien que realmente yo no lo conocía. Y yo me dirigía hacia el hoyo, porque me estaban guiando ciegos que no conocían la palabra de Dios. Y para mí yo estaba bien, ¿verdad? Sin embargo, ahora que vino a guiarme alguien que ya veía, que conocía la palabra, y que un día que Dios me dio el evangelio por medio de una persona, Él me guió, ¿verdad? Y gracias a Dios que recibí a Cristo en mi corazón. Amén. ¿Verdad? Y es que es eso, o sea, porque igual podemos decir, no, pero es que yo estoy en la iglesia, ¿verdad? Yo no soy, sí, pero a ver, seguimos siendo perfeccionados, seguimos siendo moldeables. Entonces, justo acabamos de ver unos versículos antes, en el capítulo anterior, donde a través de nuestros juicios podemos dar una mala enseñanza también. Podemos estar transmitiendo una mala doctrina, podemos estar transmitiendo a un mal Dios, podemos estar transmitiendo algo fuera de, y transformarnos sin querer queriendo, como dijo el otro, en un falso maestro, y eso está llevando a la perdición a alguien, o puede alejar a alguien, ¿no? Por presentar solamente a un Dios que sí lo dice, que es celoso, sí lo dice, que su ira se revela contra toda injusticia, pero nunca presentamos el mensaje completo de que hay gracia, de que hay misericordia, de que hay perdón, de que con arrepentimiento el Señor nos lava. Entonces, imagínate cuánta gente vino, escuchó y por vernos, porque eran un fariseísmo, y eso me recuerda al pasaje donde también la misma enseñanza les dio en Mateo 15. Estaba hablando de los fariseos que no permitieron y se enojaron porque no se lavaron las manos los discípulos, ¿verdad? Y faltaron, porque eso no era ley, eso era tradición de los ancianos, no era ley. Entonces llegaron y juzgando y condenando. Y él les dijo, palabras de Jesús en el 14 del capítulo 15 de Mateo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Otra vez, gente que estaba en autoridad espiritual, autoridad moral, gente que conocía la ley, gente que practicaba, gente que vivía en la sinagoga. Y no eran cualquier persona. No. No eran cualquier persona. Eran las, en aquel entonces, las élites
Exacto. del llamamiento de la gente, Del linaje. ¿verdad? Del linaje, de lo principal del linaje, ¿verdad? Pero había, como dice, ¿verdad? Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos se lo dicen a Cristo, que se hace en este pasaje, en otros le dicen, las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Habían metido tradiciones al Evangelio. A la altura de la ley, a la altura de... Espérame. Sobrepasando cosas que no deberían de ser, que estaban dentro del ministerio. Exacto. Y a veces nosotros metemos también por nuestra idea, por nuestra carne, por nuestra experiencia, ponemos cosas que vienen a ser tropiezo, ¿verdad? Y hay cosas, por ejemplo, en la actualidad, por decirlo, ¿verdad? Cuando hay gentes que traen gente, ¿qué doctrina? ¿Qué les está enseñando? ¿A qué vienes a aprender? ¿A quién vienes a ver? ¿Al hombre? ¿O vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque hay situaciones de que pues trae gente y estas personas que son guías, que están trayendo gente dentro de las iglesias, por X causa se retiran de la iglesia y se llevan a la gente. Porque quizás estén buscando algo que les tenga algo personal, algo que les agrada personalmente a ellos, y se retiran de las iglesias. Y el problema es que se llevan a toda esa gente, se la siguen llevando, y van a una iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia. Es como los ciegos, ¿eh? Sí, Están guiando no un hay ciego buen y otro fin. ciego, y al último, ¿a dónde van a caer? ¿Qué dice? Van a caer al infierno. Y el problema es que esos guías no se van solos, como dice la escritura, ¿va? Los dos caerán en el mismo hoyo, los dos caerán en el infierno. La gente que están acarreando. Sí, y es la aplicación. O sea, cuando que lo mencionas, Cheto. O sea, aquí hay dos lados de la moneda. Uno, pues tú fíjate a quién le confías y de quién te estás tomando, ¿verdad? O sea, no vaya a ser un ciego. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando? Contrástalo con la palabra, ¿verdad? Con lo que el Señor enseña. Y dos, del otro lado de la moneda, bueno, igual que tu enseñanza sea bíblica, sea lo que el Señor te muestre. No vayas a estar poniendo cosas a la altura, que es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Lo ponían a la altura de la ley, de lo que había sido inspirado por Dios, lo ponían y con eso juzgaban y con eso omitían y apartaban al pueblo. No, pues es que y el pueblo siempre estaba pecador porque nunca estaban a la altura de las circunstancias. Oye, a lo mejor nosotros estamos poniendo cosas, dice la Biblia, cosas que ni ellos mismos pueden cumplir, ¿verdad? Ni un dedo mueve. Sí, o sea, espérame, no. Entonces, y otra vez, ¿qué estamos sembrando en nuestro ministerio, en nuestro servicio al Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, o sea, estamos apartando a la gente, estamos mostrando un Dios juez, porque el Señor se juzga, pero es un juez justo y misericordioso, o solamente estamos mostrando un Dios que avienta rayos y mata al pecador, ¿verdad? Y que si no traes corbata y... Espérame, no, o sea, estamos mostrando un Dios que por más malo que hayamos sido, y como dice la palabra, de lo vil nos escogió, pero nos da una vida nueva. Borra nuestras transgresiones, nuestros pecados, que no le gustan a Él, que no le gusta esa vida que llevábamos, y nos transforma, ¿verdad? Es ese Dios que quiere lo mejor, que quiere darnos vida. ¿Qué estamos mostrando? ¿A dónde estamos conduciendo al que nació aquí en la iglesia, al que viene afuera, al que nos ve en el trabajo, al que... Son cosas que debemos estar examinando, ¿no, Cheto? Sí, pero por ejemplo, desde un principio Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepiéntanse, exacto. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice Jesucristo? Arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse de su mal camino. Siempre es arrepiéntanse de su mal camino. ¿Verdad? No crean en mí, crean en las obras. ¿Verdad? De lo que estaba escrito, de lo que se tenía que hablar, de que lo tenía que... En este momento se está cumpliendo. Así es. El reino de los cielos está en el momento de Jesucristo. Y aquí es algo importante también, que este proceso no termina. O sea, por eso, Eric, ¿me ayudas con el 40, por favor? Sí. Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, yo creo que lo podemos enlazar con esa posición de autoridad que el Señor te da.
estás al frente, ya sea enseñando, ministrando o sirviendo, no puedes creer que tú eres superior, que tu verdad es la absoluta, que tu enseñanza es la única, que tú eres el único. No, espérame. Ahí te estás creyendo ya superior al maestro de maestros, ¿verdad? O sea, cuidado. Seguimos siendo discípulos. Seguimos siendo, y ahí me gusta esto, más todo el que fuere perfeccionado. En el momento en que tú ya crees que no puedes ser perfeccionado, es cuando necesitas ser más perfeccionado. Y la Escritura te lo dice que a la perfección de Cristo, lo dice. Exacto. A la perfección de Cristo, pero acuérdate que Él es Dios. Exacto. Él es Dios. la altura, la medida del varón perfecto es Él. Exactamente. Entonces no podemos creernos que ya llegamos a esa medida, ¿no? Entonces, híjole, nos falta una dosis de humildad, nos falta una dosis de perfeccionamiento, de moldeamiento. O sea, tenemos que seguirnos perfeccionando para ser de bendición, para ser de buena guía, para ser de buen ejemplo, para ser de buen testimonio y de edificación, ¿no, Eric? Sí, me gustaría leer un versículo, el que le sigue, A ver. porque está muy relacionado con lo que estamos comentando. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ya empezó. Digamos, no hay... Ya empezó. No hay... en los estados, por ejemplo, en los estados del hombre, de pecaminosidad, por ejemplo, delante de Dios, no hay un estado de mayor santidad y menor santidad. No hay un estado de mayor pecaminosidad y menor pecaminosidad. O sea, delante de Dios somos pecadores y hay una condenación. Delante de Dios somos santificados en Cristo y somos salvados. O sea, solamente son dos absolutos. No hay escalas ahí. Exacto. Entonces, sin embargo, vemos aquí que ahí, por ejemplo, en el caso del infierno, vemos que la palabra de Dios, digo, es otro tema, yo sé, pero solo lo quiero poner como un ejemplo, sí habla de ciertos niveles de sufrimiento, ¿verdad? Sobre todo los que escucharon la palabra y que no la retuvieron. Ajá, que no la quisieron para ellos y la desecharon. Entonces, hay niveles de sufrimiento en el infierno. Y en este caso, me llama mucho la atención que el Señor habla de niveles de ceguera. Si estamos hablando de ahorita de la parábola de los dos ciegos, vemos que el hombre que enseña, o sea, el que la hace de maestro, que se quiere, como decías tú, Redu, creer superior al Señor Jesús y tener la verdad absoluta y así llevar a la presión a otros, ¿verdad? Y fijándose en la paja que está en el ojo de su hermano, que tiene un nivel de ceguera menor, todavía que el maestro, porque está diciendo, el maestro, como está en esa actitud, ¿verdad?, de necedad, tiene una viga en su ojo, o sea, tiene un nivel de ceguera más grande todavía. Claro. Y está llevando a la perdición a quienes tienen una paja. Así es. ¿Verdad? Entonces, ese comentario quería hacer porque sí, creo va yo de que la mano. Está relacionado con todo el pasaje, ¿verdad? Definitivo, ¿no? Entonces, va enlazado y otra vez, es a través de nuestras decisiones, de nuestras conductas, que podemos estar siendo o de bendición o de tropiezo y de maldición. O sea, ¿qué estamos sembrando? Sigue la misma enseñanza, ¿verdad? Entonces, pues ya para concluir podemos tomar esto. No caigamos en esa ceguera espiritual. Pidámosle al Señor, Señor, examíname, como decía David, ¿verdad? Examíname y si la tengo, quítame la venda, quítame la viga, quítame la piedra, lo que tenga. Porque quiero ser de edificación. O sea, estamos llamados a amar al prójimo. Estamos llamados a ser de bendición, ¿verdad? No nada más estar sin pecar. No, estamos llamados a una vida activa. No a estar sentados sin pecar. O sea, una vida activa. Y lo comentamos hace rato. Podemos ser de bendición con tiempo, con dinero, con esfuerzo. O sea, hay maneras en las que el Señor nos puede usar. Entonces, pues que esa sea nuestra oración. Ese es el mensaje que transmitimos hoy. Muchas gracias, Cheto. Muchas gracias, Eric, por haber estado. Gracias. Muchas gracias a ti que viste este capítulo. Dios te bendiga. Muchas gracias.